Un bosque donde los árboles son de plomo. Un cielo hecho con la hoja de una lata oxidada. Un pájaro con la cabeza de un funcionario y la solemnidad de un dios olvidado. Entrar en el mundo de Max Ernst es aceptar un pacto. Aquí la lógica conocida se retira. No por capricho, sino porque las reglas han cambiado. Las imágenes no se ofrecen para ser comprendidas. Exigen ser interrogadas. Se presenta primero el rostro del hombre, serio, de mirada penetrante que atraviesa la cámara como si midiera la consistencia de lo real. El pelo peinado con precisión, la corbata, la chaqueta, la máscara impecable del dandy europeo. Y sin embargo, detrás de esa fachada de orden, se despliega un universo donde un guante de cuero puede contener una constelación, donde los peces vuelan sobre ciudades minerales y las raíces son nervaduras de una pesadilla fértil. Su obra no es una sucesión de cuadros, es un laboratorio de hallazgos, un lugar donde la pintura dejó de ser únicamente un gesto de la mano para convertirse en una consecuencia del azar domesticado, de la materia interrogada. Ernst no se limitó a pintar lo que imaginaba, inventó máquinas, frottage, grattage, de calcomanía, para que el mundo mismo revelara sus fantasmas. Era un topógrafo de lo onírico. Pero ¿cómo se traduce a imágenes lo que por definición carece de forma? ¿Cómo se pinta no el sueño, sino su estructura ósea, su lógica interna de asociaciones y miedos? Ernst dedicó su vida a construir un lenguaje visual para lo innombrable. Un idioma hecho de símbolos recurrentes. El bosque, el pájaro, la esfera, la ruina, que se comportan como los personajes de una mitología privada, pero a la vez universal. Su obra es un eco de los traumas del siglo, las guerras, el exilio, la fractura de la razón. Pero también es el registro de una fuga perpetua hacia un reino propio, una geografía mental que él pobló con los habitantes de su inconsciente. Este viaje no recorrerá fechas y lugares en orden cronológico. Penetrará en ese bosque de signos que él plantó. Observará las herramientas de su alquimia. El lápiz que frota la madera, la espátula que raspa la pintura, las tijeras que cortan y recomponen la realidad impresa. Seguirá el rastro de sus pájaros amenaza y de sus mujeres enigma, porque la vida de Ernst fue en sí misma un collage. Fragmentos de Alemania, de Francia, de América, pedazos de amores tempestuosos y de una soledad creativa. Recortes de desastre histórico y de islas de paz doméstica. Pero antes de entrar en el bosque, una pausa, un ajuste de la mirada. No se trata de descifrar un enigma, sino de aprender a habitar su atmósfera. De aceptar que a veces la verdad más profunda no se tiene que explicar, simplemente se revela en la grieta de una textura, en el encuentro fortuito de dos imágenes inconexas, en el silencio elocuente de un paisaje que nunca existió, pero que de pronto reconocemos como propio. La primera puerta está a punto de abrirse. No conduce a un estudio, sino a un campo de batalla de la mente. A los años donde el mundo se desmoronó, y un joven artista decidió que si la razón había conducido al horror, tal vez la salvación estuviera en los mapas dibujados por el azar. Brühl, Alemania, en 1891. En la casa, dos silencios fundan la infancia de Max. El primero, impuesto. El del padre, Philipp Ernst, maestro de sordomudos, hombre de disciplina. Pintaba paisajes serenos, predecibles. Un arte que era extensión de su autoridad. El segundo silencio era otro, el de los alumnos de su padre. Un silencio habitado de gestos, de manos que dibujaban palabras en el aire. El niño absorbió una lección. La comunicación más urgente eludía la palabra. Existían códigos paralelos. Y estaba el jardín, la naturaleza como un libro abierto con páginas enigmáticas. Las grietas en la corteza, las nervaduras de una hoja, texturas que guardaban secretos, jeroglíficos a la espera. En la Universidad de Bonn estudió filosofía, historia del arte. Aprendió los cánones, pero su curiosidad se colaba por los resquicios. Leía Nietzsche. Buscaba libros de psiquiatría con reproducciones del arte de los asilados mentales. Allí vio una fuerza conmovedora. Imágenes surgidas al margen de toda intención estética. Estas dos fuerzas, la rigidez del orden y el magnetismo del caos, no chocaron. Comenzaron a tejer su mirada. Heredó la meticulosidad del artesano y la sospecha. El sentido podía nacer del accidente, de una lógica distinta. Antes de la primera pincelada, el terreno estaba abonado.
No por la rebeldía, sino por una pregunta metódica. Tenía el mapa oficial de la realidad, pero sospechaba que faltaban continentes. Esos territorios podían estar en el revés de las cosas, en una mano que hablaba sin sonido, en la grieta de un árbol. La Gran Guerra fue una máquina de absurdo. Para Max Ernst, servir en la artillería alemana no solo fue vivir el horror, sino ser un engranaje en una mecanización de la muerte. La razón, aquella que había estudiado en los libros, mostraba su rostro más grotesco. Calculaba trayectorias, optimizaba la destrucción. El mundo se redujo al estruendo sordo de los cañones, a un paisaje lunar de cráteres y alambre de púas. Regresó a Colonia en 1918, no como un héroe, sino como un náufrago de la civilización. El desencanto era total. Todo lo que el orden prebélico representaba, autoridad, progreso o razón, había conducido a eso. ¿Qué credibilidad le quedaba al arte de su padre, a esos paisajes tranquilos? La realidad necesitaba ser demolida, o al menos recombinada desde sus ruinas. En ese vacío surgió Dada. Junto a otros artistas fundó en Colonia un capítulo de este movimiento que no era estético, sino una especie de antídoto, un grito de negación. Y en medio del caos Dada, Ernst encontró su herramienta quirúrgica, el collage. No usaba recortes al azar. Los extraía de catálogos de ferretería, de manuales de enseñanza, de enciclopedias ilustradas de la era victoriana. Eran imágenes llenas de certeza. Máquinas perfectas, anatomías didácticas, muebles sólidos. Con unas tijeras y pegamento, realizaba operaciones de sabotaje. Una cabeza de faisán sobre un torso de busto femenino. Un cuerpo de bomba hidráulica con extremidades humanas. Creaba fisiologías imposibles. Máquinas oníricas que parecían diagramas de pesadillas. Esto no era un juego formal, era un método de dislocación sistemática. El collage le permitía por primera vez asistir al nacimiento de una imagen que su voluntad consciente no había planeado. El significado estallaba en el punto de costura entre dos realidades inconexas. Una sierra podía convertirse en una sonrisa siniestra, un grupo de tornillos en una multitud enloquecida. La guerra le había enseñado que el mundo podía descomponerse en partes absurdas, y el collage fue su respuesta. Si la realidad se rompía, él no la lamentaría. La reensamblaría bajo nuevas leyes. Las leyes del deseo, la ironía y el sueño. No buscaba belleza. Buscaba una verdad más profunda. Una que solo podía surgir del encuentro violento entre lo familiar y lo profano. El primer acorde de su sinfonía visual no fue un sonido, sino el crack seco de una imagen siendo cortada por sus márgenes. París, años 20. El aire todavía huele a pólvora y a escombros. Pero en los cafés del Montparnasse se respira un vértigo nuevo. Es el humo de las discusiones interminables, de los manifiestos que se leen como declaraciones de guerra contra el pasado. Aquí, André Breton lanza su primer manifiesto surrealista en 1924. No propone un estilo pictórico, declara una insurrección total de la conciencia. El objetivo no es decorar salones, sino revolucionar la vida misma, liberando las fuerzas oscuras y magnéticas del deseo, del sueño, del inconsciente. La consigna es el automatismo psíquico puro. En este campo de batalla intelectual, Max Ernst ocupa un lugar singular. No es el teórico fogoso como Breton, ni el poeta del sueño como Desnos. Él es el técnico de lo maravilloso, el alquimista del grupo. Mientras otros buscaban el trance a través de la escritura automática o el hipnotismo, Ernst se plantea una pregunta más terrenal. ¿Cómo materializar ese trance? ¿Cómo hacer que la materia misma, la pintura, el papel, la madera, hable el lenguaje del inconsciente? Su genio fue traducir la rebelión surrealista a procedimientos físicos, replicables. No le interesaba la abstracción pura, la mancha sin forma. Él quería que el azar, domesticado por un método, produjera figuras reconocibles pero enigmáticas. Bosques, pájaros, anatomías. Quería que el mundo visible, sometido a una operación, revelara su lado oculto. Así, se convirtió en el puente fundamental entre la negación anárquica del Dada y la construcción sistemática de un nuevo imaginario colectivo. Los surrealistas veían en él al maestro que podía enseñar a pescar imágenes en el río subterráneo de la psique. Ernst no era un místico, era un inventor, un relojero que construía mecanismos para que el tiempo del sueño por fin diera la hora. 1925. Una posada de mala muerte junto al mar. El piso es de madera antigua.
gastada por el tiempo, la sal y las botas. Sus vetas no son líneas inertes, son cicatrices, mapas de vidas ajenas. Max Ernst, quizás aburrido, quizás habitado por una curiosidad que ya era método, coloca una hoja de papel sobre aquellas tablas. Toma un lápiz negro y comienza a frotar, suavemente, con la presión uniforme de quien no busca, sino que escucha. Al levantar el papel, el mundo se ha duplicado. Pero no es una copia, es una traducción. En los surcos de la madera sus ojos ven ahora bosques densos, criaturas agazapadas, paisajes que la razón nunca habría podido inventar. Había nacido el frottage, el frotado. Este no fue el hallazgo de una técnica decorativa, fue una revelación filosófica. Ernst comprendió que el artista podía dejar de ser un creador ex nihilo, podía convertirse en un medium, en un intermediario que revelaba las imágenes que ya dormían latentes en la piel del mundo. La textura de una hoja, la trama de un saco, la rumbre de una lata, cualquier superficie era ahora un oráculo a interrogar. El frottage fue la primera piedra de un sistema, y pronto llegaría el grattage, raspar la pintura fresca sobre un lienzo texturado para que emergieran como fantasmas formas imprevistas. Y la decalcomanía, presionar y despegar papeles para crear paisajes nebulosos, orgánicos. Eran máquinas para producir milagros controlados. Ernst no se sometía al azar, lo provocaba, lo encauzaba, lo ponía a trabajar. El inconsciente tenía por fin sus propias herramientas de taller. El estilo de Max Ernst no reside en un trazo reconocible, sino en un ecosistema de formas recurrentes. Un misterio personal que pobló lienzos, papeles y muros durante décadas. Ahí está Lop Lop, el pájaro superior. Un alter ego con cabeza de ave y cuerpo a menudo humano o envuelto en una capa. Presente en obras como Lop Lop presenta, no es un animal, es un emisario. Un híbrido que vigila, presenta, anuncia. Es la encarnación de su propia identidad escindida, el observador racional y el ser instintivo. Luego están los bosques. No son lugares de recreo, sino espacios psíquicos. En el bosque o la ciudad entera, los árboles se apiñan como órganos de un cuerpo inmenso, formando una barrera espesa, inquietante. Son a la vez refugio y prisión. Un laberinto vegetal que simboliza el inconsciente mismo, fascinante e impenetrable. Frente a la densidad orgánica del bosque emergen sociedades geológicas. Torres que son cristales gigantes, arquitecturas que parecen fósiles de un futuro remoto. Son paisajes de una frialdad mineral, donde la vida ha sido petrificada o aún no ha despertado. Hablan de civilización y ruina en un mismo aliento. Su obra no se limita al lienzo. Las novelas en collage, como La mujer cien cabezas, son narraciones visuales sin palabras. Recortando y recomponiendo grabados del siglo XIX, genera secuencias oníricas. Una poesía del absurdo que cuestiona la linealidad del relato tradicional. Por ello su estilo es ante todo un catálogo de técnicas al servicio de una obsesión. El frottage descubre el bosque en la madera. El grattage excava la ciudad en la pintura. No es la mano la que dibuja, es el procedimiento el que revela. Cada obra es un fragmento de un mito privado que, sin embargo, nos habla de arquetipos universales. El miedo, el deseo, la extrañeza de existir. El hombre que sistemáticamente liberó al azar en el lienzo fue en su taller un obrero de la disciplina metódica. Esta fue la primera y fundamental contradicción de Max Ernst, el explorador del caos que funcionaba con la precisión de un relojero. Su vida creativa fue un equilibrio constante entre fuerzas opuestas que no buscó resolver, sino aprovechar. Fue un pilar del surrealismo, el movimiento que soñaba con incendiar los cimientos de la sociedad burguesa y su mercado del arte. Sin embargo, anhelaba con la misma intensidad el reconocimiento dentro de ese mismo sistema. Su ruptura con André Breton, el papa dogmático del grupo, surgió no solo de diferencias estéticas, sino precisamente de esta misma tensión, la lucha entre la libertad anárquica absoluta y la necesidad humana y profesional de un marco, de un lugar en el mundo. Esta dualidad se reflejaba en su mirada de coleccionista. El mismo hombre que glorificaba el inconsciente y lo primitivo recorría los mercados de antigüedades con ojo de etnógrafo, seleccionando piezas de arte tribal y fósiles. Él no las veía como fetiches exóticos, sino como testimonios de otras lógicas, mapas alternativos de lo real.
Su estudio no era el caótico santuario del genio inspirado, sino un laboratorio ordenado donde cada herramienta para frotar, para raspar, para pegar, todas tenían su función. Finalmente estaba la paradoja de su método. Proclamaba la rendición ante las fuerzas automáticas, ante la imagen que se impone el artista. Pero cada una de estas fuerzas era provocada, canalizada y perfeccionada por una mente lúcida y calculadora. El frottage no era un garabato ciego, era una interrogación deliberada a una textura. Su obra no era el producto de un trance pasivo, sino de una alquimia controlada. La paradoja era su motor. Para capturar lo irracional tuvo que ejercitar la razón más extrema. Para Max Ernst el amor nunca fue un sentimiento abstracto. Fue una fuerza geológica, capaz de alterar el paisaje de su obra. Cada mujer importante en su vida correspondió a un continente distinto en su mapa interior, y cada partida dejó una falla visible en su producción. Con su primera esposa, Louise Strauss, madre de su hijo Jimmy, compartió los años de formación y caos Dada. Fue un vínculo de juventud que la guerra y las divergencias se encargaron de desgastar. Pero fue con la joven pintora inglesa Leonora Carrington con quien vivió una fusión creativa total. Juntos en el sur de Francia alimentaron un universo compartido de mitologías privadas, de magia y de metamorfosis. Ella no era una musa, era una cómplice oculta, un espejo de su propio bestiario. La brutal separación que impuso la guerra, él, arrestado como extranjero enemigo, ella, sumida en una crisis que la llevó a un internamiento psiquiátrico, fue una herida que nunca cerró del todo. La mujer pájaro, la hechicera, la niña eterna de sus cuadros llevan para siempre algo de Leonora. Su salvación material llegó con Peggy Guggenheim. Fue un pacto tempestuoso y pragmático. Ella, la coleccionista estadounidense, financió su vida a un nuevo mundo. Fue un amor de exilio, marcado por la gratitud pero el resentimiento, por la necesidad pero por la asfixia. Ernst se convirtió a su pesar en una pieza más de su impresionante colección. La paz finalmente llegó con Dorothea Tanning, otra pintora surrealista. En el desierto de Arizona encontraron un equilibrio sereno, un diálogo de almas gemelas que ya no necesitaban del fuego de la pasión para crecer. Fue su puerto definitivo. Estos vínculos alimentaron su iconografía, pero también delinearon su soledad, la del extranjero perpetuo, la del hombre que escarbaba en las texturas del mundo para encontrar un eco a su aislamiento. Y todo confluyó al final en el cuerpo como territorio de placer, que tantas veces pintó en éxtasis y metamorfosis, y el cuerpo como traidor, que lo llevó, anciano, a una silla de ruedas. Murió el día de su cumpleaños, en 1976, como si el ciclo de su propio mito por fin se cerrara. El exilio fue una segunda piel que Ernst nunca logró quitarse. En 1941, tras una huida angustiosa desde la Francia ocupada, llegó a Nueva York. La metrópoli vertical y frenética era el antípodo absoluto de sus bosques oníricos y sus ciudades minerales. Aquí, bajo el cielo artificial de Manhattan, el gran inventor de técnicas se encontró por primera vez a la deriva. Era una figura reverenciada, un patriarca del surrealismo para los jóvenes artistas locales. Pero se sentía como un maestro sin territorio. El paisaje norteamericano, vasto y ajeno, no le hablaba al mismo lenguaje críptico que las vetas de la madera europea. En sus obras de este periodo, como Europa después de la lluvia 2, la sensación es de una pesadilla geológica, de un continente que se disuelve y reconforma en una angustia lírica. Era la nostalgia convertida en iconografía. Paradójicamente, fue en este destierro donde su influencia se volvió más tangible y liberadora para otros. Jóvenes como Jackson Pollock observaron fascinados cómo el grattage y la decalcomanía de Ernst emancipaban al gesto y concedían autonomía total a la materia y al accidente. Lecciones que Pollock llevaría más allá, hasta el goteo puro. Ernst, el europeo, sin proponérselo, había sembrado una semilla clave para el expresionismo abstracto americano, un movimiento que eclipsaría en fama a su propio padre. En 1953 regresó a Francia, no a la París vanguardista de su juventud, sino a la tranquilidad de la Provenza. Había alcanzado el reconocimiento oficial, ganando el Gran Premio de la Bienal de Venecia. Pero la gloria llegaba rodeada de una paradoja amarga. El rebelde era ahora parte del establishment que una vez quiso dinamitar. La última década de su vida la pasó mayormente en silencio, en una silla de ruedas. El cuerpo que una vez sirvió a una imaginación tan fértil, finalmente inmovilizado. No hubo una caída dramática.
hubo un lento retorno a la Tierra, como uno de sus propios pájaros piedra. Murió en París, en la víspera de su cumpleaños 85, en 1976. La paradoja final: el hombre que dedicó su vida a revelar los mundos ocultos bajo la superficie, terminó sus días convertido él mismo en una capa geológica, en un estrato fundamental y sepultado bajo la historia del arte que ayuda a escribir. La huella de Max Ernst no es la de un estilo, sino la de una metodología liberada. Su legado más perdurable no está en una imagen concreta, sino en una caja de herramientas que entregó al futuro: el frottage, el grattage, la decalcomanía, el collage narrativo. Herramientas que en esencia son protocolos para pactar con el azar. Él demostró que la creación puede ser un proceso de escucha, de interrogación a la materia más que de imposición de una voluntad. Esta actitud radical abrió compuertas. Su influencia en el nacimiento del expresionismo abstracto americano es una hipótesis sólida y reconocida. Ya mencionamos que artistas como Jackson Pollock vieron en sus técnicas de raspado y goteo controlado una licencia para que el gesto físico, puro y automático, se convirtiera en el único autor del cuadro. Ernst había despejado el camino, demostrando que la textura y el accidente podían cargarse de significado profundo, de un inconsciente hecho materia. Pero su herencia se ramifica más allá. El uso sistemático del collage, cortando y recomponiendo imágenes preexistentes para generar nuevas narrativas, prefigura las estrategias de apropiación y fragmentación del arte postmoderno. Sus, entre comillas, novelas visuales anuncian una poética donde el sentido ya no es lineal, sino que estalla en constelaciones de fragmentos. Pero en el fondo su huella más profunda es existencial. Convirtió al artista en un detective de lo invisible, en un medium que traduce los mensajes cifrados que duermen en la corteza de un árbol o en la piel de una pintura. Cambió la pregunta fundamental. Ya no era ¿qué quiero representar?, sino ¿qué quiere revelarse a través de mí? Al hacerlo, no solo expandió los límites del arte, sino que redefinió la relación del creador con ese océano oscuro y fértil que llamamos inconsciente. Así que regresamos al bosque, pero ya no es solo una imagen, es un organismo que respira. Cada tronco es una nervadura de un pensamiento, cada sombra, la huella de un procedimiento. Al final del viaje, la mirada ya no tropieza con lo enigmático. Aprende a habitar su gramática. Max Ernst no fue un pintor de sueños. Fue un ingeniero de realidades alternativas. Su vida, un exilio perpetuo de lo establecido, encontró su patria en el acto mismo de transformar esa fuga en un método. La contradicción que lo definió, el racionalista obsesionado con lo irracional, el artesano meticuloso al servicio del azar, no fue una falla en su carácter. Fue el motor de su cosmos. De la fricción entre el cálculo y el hallazgo brotó la chispa que iluminó sus bosques de plomo y sus cielos de hojalata. Su obra no nos ofrece consuelo, ni respuestas. Nos ofrece en cambio un instrumento de interrogación. Un conjunto de llaves, el frottage, el grattage, el collage, para preguntarle al mundo qué secretos guarda bajo su capa más visible. Él nos enseñó que la creatividad no es solo la valentía de imaginar algo nuevo, sino la humildad de descubrir lo que ya estaba allí, latente, esperando que una mirada lo despertara. El artista en su visión dejaba de ser un dios creador para convertirse en un arqueólogo de lo posible. Hoy su pájaro Lop Lop sigue vigilante. No desde un cuadro en un museo, sino desde la actitud que inoculó en el arte moderno. Cada vez que un artista acepta el accidente, cuando busca en la materia una voluntad propia, cuando corta y pega fragmentos de la realidad para crear un sentido nuevo, está caminando, aunque sea un poco, por los senderos que Ernst desbrozó. Su legado es esa libertad profunda, la de rendirse ante lo inesperado sin perder el control del proceso, la de construir un lenguaje donde lo inconsciente pueda, por fin, encontrar una forma. El silencio que queda después de recorrer su mundo no es un vacío. Está poblado por el zumbido de las posibilidades. El roce del lápiz sobre el papel, el crujido de la pintura al ser raspada, el susurro de las tijeras cortando en siglo XIX para armar un mito nuevo. Son sonidos que nos recuerdan que la realidad tiene grietas, y que en esas grietas, como él bien sabía, anidan universos enteros. Así que la próxima vez que la corteza de un árbol llame nuestra atención, o que la textura de una pared parezca esconder un mapa, quizás recordemos al hombre de mirada penetrante porque nos enseñó a mirar 2 veces, a frotar suavemente la superficie de lo evidente. Porque lo que no se ve no está ausente, solo aguarda, paciente como una veta en la madera, a que alguien se detenga, coloque un papel sobre el misterio
y comience a trazar, con paciencia de arqueólogo, los contornos de otro mundo posible. Gracias.